Nos vamos con el primer tema del día de hoy. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, más del 73% de la población adulta en México padece sobrepeso u obesidad. Hay distintas maneras de perder kilos de exceso. ¿Cómo hacerlo? De eso te voy a presentar la pieza informativa y ya está con nosotros el especialista. La obesidad es un padecimiento caracterizado por un incremento considerable en la grasa corporal. Debe ser tratada con seriedad ya que se trata de un problema crónico. Al igual que con otros padecimientos severos, la obesidad poco a poco desgasta el cuerpo humano y lo vuelve más vulnerable a otros padecimientos, por ejemplo, problemas cerebrovasculares y cardiovasculares. En México, 7 de cada 10 personas padecen sobrepeso y casi una tercera parte de la población sufre obesidad. Además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos, musculares y algunos tipos de cáncer. Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país. La forma más efectiva para conocer el grado de obesidad y sobrepeso en las personas es de acuerdo a su índice de masa corporal. Al respecto, la Secretaría de Salud recomienda lo siguiente: beber agua. Sí, beber agua entre 6 y 8 vasos al día. Evitar consumo de refrescos lo más que se pueda, o de preferencia cualquier bebida que tenga azúcar. Realizar actividad física en al menos 30 minutos al día para adultos y 1 hora para niños y adolescentes. Y sobre todo, modificar la alimentación, incrementando el consumo de frutas, verduras y la disminución de alimentos grasos y salados. Recuerda que Código Salud estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de las distintas plataformas digitales del Heraldo de México. Lo estamos haciendo a través de Facebook Live. Si tienes preguntas, cuestionamientos, alguna duda, algún familiar tuyo padece algún tipo de sobrepeso, obesidad, quédate con nosotros y vamos a resolver todos tus cuestionamientos ya con el especialista que nos visita esta mañana en Código Salud. Agradezco al doctor Hernán Fraga Herrera. Él es cirujano bariatra y también es cirujano laparoscopista, su presencia en Código Salud. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es bien importante este tema y pareciera que somos como disco rayado en estar insistiendo y hablar a cada rato de sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes. Es que todo va ligado. Dimos una cifra muy contundente, real, alta y preocupante. 7 de cada 10 con sobrepeso u obesidad. Así es muy importante la campaña que se está haciendo, Mariano, para crear conciencia del problema que genera la obesidad en los mexicanos. Y la estadística que mencionas es impactante y ya tenemos un diagnóstico de la gente que está teniendo este problema. Este problema implica 12 años menos de esperanza de vida, ¿sí? Y tenemos un diagnóstico claro. Es importante crear esa conciencia, pero también tenemos que saber cómo vamos a tratar a esos pacientes y qué tenemos que hacer para prevenir que más pacientes sigan teniendo este problema. Doctor, una persona entonces con obesidad, con esta serie de consecuencias alrededor de esta enfermedad, ¿vive menos tiempo entonces? Tienen 12 años menos de 12 esperanza años de vida menos, sí, solo por el hecho de tener kilos de más. De tener kilos de más. La distribución de ese exceso de peso es muy importante. Cuando la obesidad o el exceso de peso está de la cintura hacia arriba, genera mayor riesgo en el paciente, que se llama obesidad visceral. Estos pacientes generalmente en ocasiones le dicen, no está gordito, está panzón. O sea, esa definición está peor entonces. Es peor. Es peor la panza, tener la panza chelera que dicen obesidad algunos. Bueno, finalmente tener la panza que nos sobra, que se nos hace que casi podemos poner aquí una copa, sí, no está bien. Esa es obesidad visceral. Exactamente. ¿Qué riesgos tiene un paciente con obesidad? En general, y obesidad visceral, bueno, se hace el riesgo exponencial. Diabetes, hipertensión, infarto. Hablando de salud, en una mujer aumenta el riesgo de infertilidad. En una mujer aumenta el riesgo de cáncer de mama, cáncer de cérvix, en el hombre cáncer de estómago, ¿sí? Además tienes una relación en todas las esferas con el paciente obeso que tiene discriminación laboral, que tiene problemas de depresión, de autoestima, ¿sí? Afectación social. Entonces, realmente afecta todas las esferas de la vida, incluso la cuestión económica. Un paciente con obesidad, Mariano, gasta 70,000 pesos anuales en tratamientos para la obesidad o en consecuencias de este problema. 70,000 pesos que bien puede invertir absolutamente en otras cosas, sabiendo que es una inversión para su salud. Doctor, entonces,
Yo creo que también hay una definición muy importante en cuanto a la obesidad marcada en un ser humano, un varón y una mujer. ¿Cómo se manifiesta? ¿Se manifiesta igual o hay diferencias marcadas? Mira, leía un artículo ahí bien importante. Es más fácil identificar la obesidad que definirla, ¿sí? Hay muchos parámetros que se toman en cuenta para definir obesidad. Puede ser el índice de masa corporal, que es el que apoya la OMS, ¿sí? Que es peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado y te da un índice. Y ese índice arriba de 30 es obesidad. Pero este parámetro de índice de masa corporal deja fuera a una cantidad de pacientes que tienen muy poquito músculo y tienen mucha grasa. Esos pacientes que tienen muy poquito músculo no pesan tanto como un paciente con músculo normal y mucha Más grasa. la obesidad, claro. Así es. Entonces, dejas fuera un rango de pacientes que podrías tratar y ayudar a prevenir problemas. Entonces, creo que la mejor forma de diagnosticar la obesidad es por medio del porcentaje de grasa corporal. Entonces, todo paciente que tenga arriba de 25% de grasa corporal lo diagnosticas con sobrepeso y arriba de 30 con obesidad. Con obesidad. Ahora, también hay una medición muy práctica que todos deberíamos hacernos, pero no lo hacemos porque tenemos mil cosas que pensar y no vamos con el médico finalmente hasta que algo nos duele o nos preocupa. Sí. ¿Cuánto nos tiene que medir la cintura a los hombres y a las mujeres? Mira, son 105 centímetros y son 90 centímetros. Arriba de eso tenemos un diagnóstico de obesidad visceral. ¿Y qué es lo que marca exactamente toda la pancita y la lonjita que está? Que además, doctor, es lo que cuesta mucho trabajo desaparecer. Es que ¿Por qué? Es bien importante, Mariano, que la gente entienda cómo es el proceso de incremento de peso y cómo es el proceso de pérdida de peso. Un paciente que tiene grasa en la pierna y en la nalga, ¿sí? Primero va a perder peso en la parte superior y después va a perder en pierna y nalga. Porque su proceso de incremento de peso es primero incrementar pierna y nalga y luego la parte superior. Luego, un paciente que engorda primero su abdomen, primero va a bajar el abdomen y luego el resto del cuerpo. Entonces, no hay una forma de disminuir el peso en un lugar específico. La grasa es un órgano sistémico que se baja en forma general. Entonces, es difícil porque los últimos kilos a esa persona se le acumulan en esa área o a una mujer en la área de la cadera, pero no es que sea un área donde no se pueda bajar la grasa. O sea, sí se puede. Sí se puede, solamente falta perder más peso. Ahora, ayúdanos a entender, doctor, por qué exactamente en algunos puntos del cuerpo hay una acumulación mayor de grasa que en otros. Es simple genética. Es genética. Es genética. El hombre genera más grasa visceral. La mujer panza. más grasa exógena en la cadera. En la cadera. Pero hay los casos que están invertidos, Claro, ¿verdad? hemos visto, por ejemplo, mujeres que guardan mucha grasa a nivel visceral y también hay hombres que lo pueden guardar en la cadera. Pero más o menos esa es la proporción y esa está en relación a las hormonas que tenemos. Las hormonas del varón hacen que se almacene aquí, las hormonas de la mujer hacen que se almacene en cadera y nalga. ¿Por qué es tan peligroso exactamente este almacenamiento? Si bien, por ejemplo, un cardiólogo nos decía, el almacenamiento de grasa en las arterias es muy peligroso, porque esto desencadena eventos cardiovasculares, ¿por qué también es muy peligroso esta acumulación de grasa en estas partes del cuerpo? Mira, cuando tenemos exceso de grasa visceral, Mariano, se habla de una obesidad visceral y esa obesidad visceral genera algo en el cuerpo que se llama inflamación corporal y se mide a través de varios factores, varias mediciones, como proteína C reactiva. Entonces, no hablamos de una inflamación como una articulación o de un órgano específico, sino de todas las células del cuerpo. Esta grasa visceral aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas porque se cree que la grasa dentro del abdomen tiene una labor metabólica en el cuerpo. No está bien descrita ni con claridad, pero tiene un efecto metabólico corporal. Ya hay algunas preguntas, doctor, de la gente que nos está viendo. Por ejemplo, Huicho nos pregunta, ¿a partir de cuántos kilos ya es estar obeso en el caso de los varones? ¿Es lo mismo estar panzón que ser obeso? Tienen una relación directa. Es bien importante saber cuánto mide un paciente. Para que el paciente se dé una idea más o menos aproximada, si tú mides 1,70, debes pesar cerca de los 70 kilos. Si tú mides 1,60, debes pesar cerca de los 60 kilos, los centímetros. Ajá. Pueden ser 5 kilos más, 5 kilos menos. Pero es bien importante, Mariano, que es el tema de hoy, saber cómo debes perder peso. Exactamente. Si un paciente tiene buena masa muscular, su peso no va a ser 60 kilos aunque mide 1,60. Probablemente pese más.
Pero si tiene poca grasa, va a ser un paciente saludable. ¿Qué pasa muchísimo con las personas que hacen mucho ejercicio en los gimnasios, que los vemos muy tronados, muy fuertes, ¿no? Generalmente no tienen grasa, pero pesan demasiado porque es el cúmulo de peso En el músculo. En el músculo, exactamente. Por ejemplo, tú tienes, no sé, es un ejemplo un poquito falso, pero 1 kilo de algodón es una bola así. 1 kilo de acero es un puñito. Claro, y pesan lo mismo. Y pesan lo mismo. Entonces tú tienes un paciente que tiene mucho músculo que va a tener un índice de masa corporal de obesidad o de sobrepeso, pero es un paciente con un porcentaje de grasa bajo, que es un paciente saludable. Entonces el peso realmente no es importante, es lo que me gustaría crear la conciencia. El peso no importa, ¿qué importa? La distribución de grasa y la distribución de músculo o el porcentaje de cada uno de estos. Todo paciente que debe perder peso, Mariano, debe tener en cuenta que el objetivo es perder grasa y subir músculo. ¿Por qué subir músculo? Porque la mayoría de los pacientes que tienen exceso de peso ya han hecho muchas dietas. En una dieta mal encaminada, el paciente no hace ejercicio, entonces pierde 10 kilos de peso. De esos 10 kilos de peso que perdió, probablemente fueron 6 kilos de grasa y fueron 4 kilos de músculo. Entonces, él está muy contento porque perdió 10 kilos, pero realmente perdió nada más 6 kilos de grasa. Cuando vuelve a subir de peso porque dejó la dieta, sube los 6 kilos de grasa que tuvo, los 4 kilos más de músculo que perdió los sube en grasa. Que le llaman. Así es, y eso hace que el paciente tenga un rebote. Los pacientes tienen miedo a tener rebote, pero no se dan cuenta que están haciendo las cosas de la manera incorrecta. Entonces, todo paciente que ha tenido múltiples dietas o que tiene inactividad física debe perder grasa corporal y subir masa muscular. ¿Por qué debe subir masa muscular? Tu metabolismo basal, es decir, las calorías que tú quemas en el día desde que despiertas, dependen de tu edad, de tu estatura y de tu cantidad de músculo. Claro, entre más chavo eres, pues tienes más facilidad, digamos, para de hacer perder todo peso. esto de perder peso. Entre más vamos avanzando en edad, nos cuesta un poquitito más de trabajo. Porque la edad incrementa y porque el músculo baja. Ajá. Entonces, si tú tienes un paciente que al despertarse quema 1,200 calorías, pero come 1,300 calorías, aunque es una cantidad de calorías muy bajita, el paciente va a subir de peso. Si a ese paciente le subes 3 o 4 kilos de músculo, vas a subir su metabolismo basal a 1,600 calorías. Entonces, ese paciente desde que despierta ya quema 1,600 calorías. Le va a permitir comer más para verse mejor. Entonces, la clave está en cambiar la composición corporal. A partir de cambiar la composición corporal tendrás varias herramientas para lograr esto. Ajá. ¿Sí? Que será una alimentación balanceada, una alimentación basada en incremento de masa muscular, una alimentación basada en pérdida de grasa y una segunda etapa de incremento de masa muscular o una cirugía de bypass o manga gástrica. Son herramientas, pero con la idea de lograr este cambio de composición. Vamos por pasos, doctor, porque es bien importante aquí aclarar que, por ejemplo, hay personas que pueden con exclusivamente dieta o desechando la palabra dieta, sino con una correcta alimentación, bajar de peso. Y luego se sabe que hasta comiendo baja uno de peso, solo hay que saber hacerlo, ¿no? Así es. Otra, ¿en qué momento compaginamos el ejercicio? Y otra, ya el extremo sería llegar a una cirugía bariátrica. Vamos por pasos. ¿Qué tenemos que comer? ¿Hay alguna fórmula o cada caso es específico? ¿El asunto es individual? ¿Depende de cada persona el bajar de peso sabiendo comer? Mira, la base de definir qué paciente debe seguir cierta alimentación o no es la composición corporal. Entonces tú llega el paciente a tu consultorio siempre con exámenes de laboratorio. Es muy importante saber en qué situación metabólica está tu paciente. Si tiene daño renal, si tiene daño hepático, si tiene hígado graso, si está con hipertensión, si tiene diabetes, si tiene prediabetes. Todo esto es fundamental para decidir qué tratamiento le vas a ofrecer a un paciente. Entonces se tiene uno que practicar un estudio previo. Siempre, en mi caso, los valoro con exámenes de laboratorio. Jamás los valoro con así, puro a la buena peso. de Dios, nada más por bajarte Así porque tú es. me lo estás pidiendo. Entonces, ya con una valoración clínica, ya se puede aplicar un programa específico para disminuir de peso. Así es. Llega el paciente, exámenes de laboratorio, historia clínica y composición corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, edad, y en base a eso diseñas lo que ese paciente necesita. Te voy a poner el ejemplo más común para ir orientando un poquito a nuestro público. Lo habitual es que llegue una mujer con mucho peso, poco músculo y mucha grasa. Es lo más común. Es lo común. Y si unes esos puntos, genera una flecha a la izquierda. Esa flecha a la izquierda habla de un paciente que su tendencia va a ser ser obesa. Esa paciente con flecha a la izquierda que tiene poco músculo, mucho peso y mucha grasa, ¿sí? Si baja 10 kilos se va a sentir contenta, pero lo único que hizo es que lanzó la flecha más a la izquierda.
no la está invirtiendo, que es el resultado ideal. ¿Cómo inviertes esa flecha en esa paciente? Subiendo el músculo, perdiendo peso, perdiendo grasa, la flecha ahora está a la derecha. Esa paciente se va a ver bien, va a estar fuerte, va a tener que consumir más comida para verse mejor y va a resolver su problema. Esa paciente, su tratamiento consiste en una alimentación que le permita perder grasa, pero a su vez incrementar masa muscular. Con nosotros el paciente, el primer paso es que vaya al gimnasio a hacer pesas. ¿Por qué pesas? Porque el paciente con exceso de peso, lo que más marca su problema de exceso de peso es la deficiencia de músculo. La consecuencia es que tiene mucha grasa porque su metabolismo es muy bajo. Así es, entonces entendemos que cada caso es particular, no existen recetas mágicas y tiene que personalizarse que cada persona logre bajar de peso. No estar con la dieta que me recomienda fulanita, perenganita, la vecina, la prima, porque si le funcionó a ella no es garantía de que me funcione a mí. Es que esto que dices es bien importante, Mariano. Imagínate que todos nos funcione lo mismo. Eso es imposible porque todos somos diferentes. Y te lo pongo en un ejemplo del ejercicio. Hay pacientes que me dicen, oye, yo quiero hacer un ejercicio que se llama de todo el cuerpo, multifuncional, ¿sí? Ese tipo de ejercicio no es una buena opción para un paciente que quiere cambiar su cuerpo. ¿Por qué? Porque en el gimnasio tienes la que tiene mucha pierna, la que tiene mucha nalga, la que tiene mucha espalda, la que tiene mucho brazo, y estas pacientes requieren incrementar su masa muscular en otras áreas. Y todos hacen la misma rutina. Entonces, si tú haces la misma rutina, tu cuerpo va a perder grasa probablemente, pero no lo estás modificando. Entonces, eso mismo pasa en la alimentación. No se trata de perder peso. Todos podrían perder peso con una dieta prestada o heredada, ¿sí? Lo que se trata es de que cambies tu cuerpo para que tu cuerpo tenga la capacidad de mantenerse en peso ideal con tu actividad física, con tu estructura corporal y con tu estilo de vida. Claro, y dejando de lado, la verdad, es muy importante decirlo, esta serie de pastillas y medicamentos y cosas milagrosas que luego venden, que pueden ser, pues sí, muy efectivas al principio, pero los rebotes, los efectos luego son peores de lo que se inició. Yo creo que la mejor dieta o el mejor hábito alimenticio es sabiendo qué comer de la mano de especialistas como ustedes, precisamente, haciendo ejercicio, vigilando precisamente los hábitos que se tienen, durmiendo bien, evitando el exceso de estrés. Es todo un concepto, ¿eh, doctor? Mira, esto que mencionas ahorita es muy importante, Mariano, porque es otro tema, ¿eh? Suplementos para pérdida de peso o medicamentos para pérdida de peso implica riesgo de infarto, riesgo de embolia, riesgo de psicosis, riesgo de agresividad, ¿sí? Depresión, suicidio. No, bueno, muerte. Y sigue la lista bastante larga. Doctor Hernán Fraga Herrera, yo te agradezco mucho estos breves minutos para venir a platicar con nosotros en el programa, pero importante, sobre todo sabiendo que es un problema de salud pública. Así a nivel es. mundial, pero la tenemos encima aquí en nuestro país, y que nos hayas ayudado a entender un poquitito más qué tenemos que hacer para perder peso, sin llegar necesariamente a una cirugía, ¿no? Así es. Sabiendo comer. Gracias, doctor. Que Gracias, tengas Mariano. un excelente día. No te levantes. Gracias, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud.